ya saben, antes de comenzar con el video del día de hoy, quiero pedirles que se suscriban al canal, le den like a este video, lo compartan, le den like a la página de Facebook, nos sigan en Instagram, chequen la cuenta de TikTok y vean qué tenemos para ustedes en la tienda de Mercado Libre. Vamos con el video. Bueno amigos, en el video del día de hoy realizaremos el cambio del Euroswitch por uno nuevo que me acaba de llegar, que le agrega algunas funciones a la iluminación del coche y la verdad se ve muy padre. El cambio es directo, checa el video, tal vez te guste y tú también quieras cambiar el Euroswitch a tu coche. Vamos con el video. Bueno amigos, aquí tenemos el paquete del día de hoy, es así de pequeño, vamos a ver qué contiene. Viene más o menos así. Es este Euroswitch. Viene más o menos así, vamos a ver qué tal funciona. Este, según tiene la función de el auto prender las luces cuando el coche detecte suficiente escasez de luz, mediante este sensor pues va a prenderlas. Vamos a ponerlo y recuerda que este coche, al igual que el Derby o coches así, llevan este Euroswitch, el largo. Vamos a probarlo. Bueno amigos, y es así más o menos como se ve mi Euroswitch. Ya se ve un poco gastado. Recuerden que le cambié la iluminación a color blanco. Vamos a cambiarlo. Es el switch básico, el que tiene únicamente, bueno, pues lo del apagado, cuartos, luces bajas y faros de niebla. No puedo poner los faros de niebla a menos que esté en la función de bajas. Se lo paso a cuartos y no me deja pasarlo a la posición de nieblas. Es así como se ve, me gusta bastante cómo quedó en iluminación blanca, pero es hora de cambiar este Euroswitch. Bueno, entonces para quitarlo vamos a presionarlo de esta manera. Y una vez que ya está hasta el fondo vamos a girarlo medio paso hacia la derecha. Y ahí sale. Ya que lo sacamos, únicamente vamos a presionar aquí este seguro y este seguro para poderlo sacar. Bueno, antes de instalarlo vamos a ver las diferencias. Primero, estéticamente pues tiene esta parte cromada que sí le va a dar muchísima más vista. El tamaño pues obviamente debe ser el mismo para que quede todo bien. Y aquí tenemos los pines. El chino no trae algunos pines como este y estos dos, pero pues no hay ningún problema porque seguramente no vienen cableados en el arnés. El original trae todos los pines y tiene las dos muescas estas para que aquí entre el arnés. Entonces todo se ve bien, todo se ve en orden, se ve bastante padre, pero vamos a ver qué tal funciona. Ahora sí, traemos el nuevo, lo conectamos. Ya sabes, te tienes que fijar en estos dos pines que van a entrar en estos dos. Va a entrar de esta manera, así. Giramos aquí también para que este seguro se guarde. Lo hundimos, lo metemos y este seguro se metió. Ahora sí, lo metemos en su lugar y botamos el seguro. La verdad me gusta bastante cómo se ve ahora, se ve muy bien, me agrada bastante. Bueno, ponemos el switch, aquí está apagado. Vamos a poner la función de auto, pero ahorita como hay suficiente luz de día, pues no va a hacer nada, no va a prender las luces bajas. Luego tenemos la función de los cuartos, ahí está, con un LED verde. En este momento yo ya puedo prender mis faros de niebla, ahí ya los prendí. Y también tengo las luces de baja con faros de niebla. Esas son las funciones de este Euroswitch. En cuanto a la iluminación, como podemos ver, pues es iluminación roja. Ya por último vamos a hacer la prueba del sensor automático. Voy a cubrir el sensor con la mano y vamos a ver si se prende el clúster. Eso va a indicar que bueno, se van a prender los cuartos y las luces bajas. Entonces ahí lo voy a cubrir. Luego reaccionó. Y se apaga. Perfecto, entonces sí está funcionando. Entonces vamos a hacer las pruebas de noche.
Me agrada bastante. Tiene la iluminación roja que no me agrada mucho. Vamos a ver qué tal combina de noche. Y pues si no termina gustándome, la vamos a cambiar al blanco. Ahorita ya es de noche. Vamos a aplicar el control. Y ahí están las luces automáticas. Entonces este Euroswitch cumple a la perfección. Ahí se apagan después de algunos segundos. Cerramos. Y tiene también la función de coming home, pero cuando pones la alarma. Ahora vamos a ver cómo se ve por dentro. Bueno amigos, ahorita ya estamos aquí en el coche. Vamos a poner la llave. Ahí está el switch en la función de auto. No se nota, pero ahorita se va a notar. Ahí está en auto y espera un tiempo y prende las luces automáticamente. Perfecto, entonces cumple bastante bien, cumple a la perfección este Euroswitch. Lo único que no me gusta, y esto ya no es cosa del Euroswitch, sino que esto es problema mío, es que no me gusta la iluminación roja que trae. Pues yo prefiero la iluminación blanca, entonces vamos a cambiarlo a LED blanco. Únicamente este y este. Estos los vamos a dejar en amarillo y en verde. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a quitarlo, ya sabes, lo llevamos al 0, lo presiono, lo giro medio paso y sale. Bueno, aquí tenemos el Euroswitch. Es más o menos así. Vamos a quitar estos dos tornillos. Y sale esta parte. Luego metemos un desarmador para quitar esta parte plástica negra. Sale una y sale otra. Perfecto. Ahora vamos a desoldar algunos LEDs de esta tira. Y vamos a empezar. Probamos la polaridad del primero. Va con el negativo hacia abajo. Lo quitamos de la placa. Aplicamos un poco de soldadura. Ponemos el LED blanco. Y soldamos. Lo probamos. Perfecto. Vamos con el siguiente. Probamos polaridad. Va con el negativo hacia la izquierda. Lo desoldamos. Ponemos un poco de soldadura. Ponemos el siguiente LED. Y lo soldamos de los dos lados. Lo probamos. Perfecto. Probamos la polaridad del siguiente, también es con el negativo hacia la izquierda. Lo desoldamos, ponemos un poco de soldadura, ponemos el siguiente LED con la marca del negativo hacia la izquierda y soldamos de los dos lados. Lo probamos, perfecto. Luego cambiamos estos dos, con el negativo hacia la izquierda, los desoldamos, aplicamos soldadura en todas las terminales, colocamos el primero, lo soldamos de los dos lados, ponemos el segundo y lo soldamos. Ya casi terminamos. Vamos a probarlos. Perfecto. Ahora vamos a cambiar este con el negativo hacia la izquierda. Lo quitamos, ponemos soldadura, lo colocamos, aplicamos calor. Lo probamos, perfecto. Vamos con el último. Lo probamos, va con el negativo hacia la derecha. Lo quitamos. Ponemos soldadura, colocamos el LED con el negativo hacia la derecha y aplicamos calor. Excelente, hemos terminado. Ahora sí, ponemos esta cubierta negra cuidadosamente hasta que haga clic. Luego cuidadosamente vamos a cerrar el Euroswitch. Tenemos cuidado con este cable. Ya que cerró, ponemos un tornillo y ponemos el otro. Terminamos. Vamos a ponerlo. Bueno amigos, pues ya hicimos el cambio a LED blanco. Vamos a ver qué tal se ve. Ya sabes, vamos a ponerlo de esta manera. Estas muescas pues van a hacer que entre de manera correcta, así. Si tratas de ponerlo mal, pues simplemente no va a entrar. Entonces entra así, hace clic, entra, lo metemos hasta el fondo, hizo clic y ya quedó. Entonces ahí está en la posición apagada. Ahí lo ponemos en auto. Ahí ponemos los cuartos, ahí ya prendió la iluminación en blanco, ahí ponemos las luces bajas, nieblas, también aquí en verde, y pues vamos a ver las tomas de noche. Vamos a meter la llave
luces automáticas. Muy bien. Ahora sí me gusta. Ahora sí va con la iluminación de mi coche. Y pues el cambio prácticamente fue directo. Si tú quieres ponerlo, prácticamente pues no tienes que hacer nada más que quitar y poner el Euroswitch. Hay otro modelo de Euroswitch que más adelante vamos a probar en el canal. Ese es, digamos, lo mismo, únicamente tienes que guiar esta fotorresistencia por todo el pilar A hasta el domo. También lo vamos a tener ahí por Mercado Libre, entonces por si tú gustas tenerlo, pues velo checando por allá. Bueno amigos, ya saben, si este video les gustó y les fue de utilidad, denle like al video, suscríbanse al canal, denle like a la página de Facebook, síganos en Instagram, chequen la cuenta de TikTok y vean qué tenemos para ustedes en la tienda de Mercado Libre. Gracias.